Quien les habla es el doctor Roger Verona Rubio, profesor de ustedes desde hace muchísimo tiempo también, y en esta oportunidad el profesor Orrego me encarga que les haga por lo menos el capítulo de, o la parte, si se quiere, de trastornos hemodinámicos. El tiempo que nos han asignado, si Dios quiere, lo completamos en 3, y si no va a tener que ser hasta una 4ª clase quizá. Vamos a ver cómo avancemos ahora. Las clases, como ustedes saben, son los días viernes y sábados, así es que vamos a ver hasta dónde llegamos. La parte que nos toca ahora como trastornos hemodinámicos, diríase también trastornos de líquidos, y ustedes saben que la composición del cuerpo humano es predominantemente líquida, especialmente en los primeros años de vida, todavía mucho más componente líquido, y por eso son más fácilmente afectadas las criaturas cuando tienen trastorno de líquidos. Y en la tercera edad también hay otro problema por el movimiento de líquidos. Líquidos se entiende no solamente la parte de la sangre, sino de otros. Dentro de ello, lógicamente, tenemos que tocar la sangre también, porque es un elemento fundamental para estos equilibrios. Sabemos también que las pérdidas o las excretas deben compensarse adecuadamente con la ingesta, tanto en volumen como en calidad o en componentes que tengan los elementos que se encargan del movimiento de los líquidos. También es conocido, o debe conocerse ya, seguramente lo han hecho en fisiología, que el control de las concentraciones de líquidos no solamente depende de un sistema, sino de múltiples sistemas del organismo y que se complementan entre ellos. El riñón es una parte fundamental, el tubo digestivo, nadie lo duda, tanto para ingesta como para eliminación, el aparato respiratorio, el sistema endocrino también, porque el balance que debe hacerse entre líquidos depende mucho del control o del equilibrio hormonal también que hay. Entonces vamos a empezar con la primera parte, o una de las primeras partes que, para el caso de patología, como ustedes saben, es el nexo entre lo normal y lo patológico, y entramos ya al campo de lo que sería la patología propiamente, para después engarzarlo con lo que es la parte clínica en el próximo año. Es el edema. ¿Qué se define como edema? Cuando han hecho ustedes seguramente lesión celular, han hablado sobre edema intracelular, y así se llama, es decir, el incremento de líquidos, vale decir agua, dentro de la célula. Edema en general, desde el punto de vista ya patológico, se llama al incremento o al exceso, porque no es normal en esas cantidades de líquidos, tanto en el espacio intersticial o los espacios intersticiales de toda la economía, de todo el organismo, o en alguna de las cavidades preformadas o naturales, como son, por ejemplo, la cavidad pericárdica, la pleura o la cavidad pleural, o la cavidad abdominal. Por eso acá dice, definición, es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o intercelular y también en las cavidades del organismo. A esto se conoce como edema. Salvo que se denote otra cosa, en general se trata de eso. Para sacarlo de esta denominación, a lo que ustedes han visto en lesión celular y en la primera clase que han hablado de edema intracelular. Se observa como una hinchazón o un aumento de volumen en la región anatómica. Esto es fácil de entenderlo cuando alguien, que todos en algún momento seguramente han sufrido algún traumatismo, un hinchazón, ¿no? Esa es un territorio de un edema. O el aumento de volumen, si se quiere, en esa zona, en ese territorio lesionado, es porque hay incremento o hay acúmulo excesivo de líquido en esa zona. Y vamos a ver, en algún momento deja una fovea, es decir, al hacer una presión en esos territorios, en esa zona anatómica, deja una depresión que dibuja claramente el dedo. Yo creo que se llama fovea, que ustedes a partir del próximo año lo van a hacer seguramente con mucha facilidad y lo van a detectar bien. Cuando hay inflamación, deja además una coloración blanca, que lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos mejor.
Esto es lo que les decía, un 60% del peso corporal es agua, y esto se calcula que más o menos a un paciente, a un adulto de unos 70 kilos, son 48 litros de agua que tiene más o menos. Se divide en más o menos 28 litros intracelular y 14 litros extracelular, 10 litros en los intersticios y 4 litros solamente miren en el intravascular. Entonces el componente mayoritario del líquido está en el resto del cuerpo, no justamente en el torrente sanguíneo. El edema, el tipo de edema, se puede clasificar de alguna forma, según su extensión. Puede ser localizado en alguna zona del cuerpo, en un territorio de repente de todo un miembro inferior o un miembro superior. Puede ser en un órgano, como es el edema cerebral o pulmonar. Puede ser generalizado, en ese caso se llama una nasarca, y uno ubicando más o menos la característica que tenga el edema o la extensión que tenga el edema, puede proponer, ¿por qué no?, alguna causa etiológica. Hoy pensar en descartar o hacer el descarte de alguna patología de repente más interesante o de mayor gravedad, como es por ejemplo una insuficiencia cardíaca o de repente una deficiencia considerable de proteínas en la sangre, viendo que es una nasarca, y vamos a ver por qué. Según su localización también podemos tener una clasificación. Ascitis se llama líquido en la cavidad peritoneal. ¿Cuántos pacientes hemos visto que parece que están gestando, tan embarazadas las señoras o los varones, con un abdomen prominente? De repente es por depósito o por acúmulo de líquido dentro de la cavidad, que tiene sus manifestaciones y su sospecha clínica también importante, ¿eh? Hidrotórax, cuando el líquido está en las cavidades pleurales, obviamente ahí no se ve, pero las manifestaciones clínicas deben ser muy evidentes, seguramente con problemas respiratorios. Hidropericardio, líquido en la cavidad pericárdica. Hidrocefalia, líquido en exceso siempre, lógicamente hablando, en los ventrículos cerebrales. Un edema parenquimal en el cerebro, se conoce como edema cerebral. El edema que compromete el parénquima y los espacios alveolares fundamentalmente. En el pulmón, un edema pulmonar, etc. Y un linfedema, ahí tiene la denominación, el linfe, lo relaciona con la circulación linfática. Por ejemplo, a una señora, a una mujer que le han extraído, le han amputado la mama por un cáncer, también se le hace lo que se conoce como el vaciamiento ganglionar, es decir, la remoción de los ganglios de la axila. Esto le impide el retorno adecuado de la circulación linfática, obviamente. Ese líquido se queda en el intersticio y el brazo le aumenta de volumen, se le hincha, diríase. Ese es un linfedema típico. También se ve en otros casos, por ejemplo, cuando a un paciente X, cualquiera que sea, por conducta terapéutica, de repente se le irradia en determinado territorio del organismo, especialmente en las zonas donde hay ganglios linfáticos. Estos se fibrosan, se obliteran y produce interrupción del drenaje linfático. También puede producir linfedema. Acá tenemos algunos ejemplos de un edema localizado, más o menos. Donde se nota mejor la fovea es cuando la impresión o el examen con el dedo se hace sobre una superficie más dura. Por eso que en la parte anterior de la pierna, diríase a nivel de la espinilla, criollamente hablando, ahí se nota mejor, en caso de que hubiera obviamente edema en la pierna, ¿no? Pero también se puede en otra parte, en el abdomen, de acuerdo a la magnitud del edema, se puede ver. Acá tiene un edema, por ejemplo, en este miembro inferior de este bebé, el testículo. Este es un linfedema, perdón, un edema considerable en el miembro inferior izquierdo. Un abdomen voluminoso, que ustedes lo van a ver en la parte clínica, seguramente el abdomen batraciano, de batracio, que cuando uno hace el examen, claramente es distinguible que lo que se mueve es líquido. El paciente se mueve y se mueve como una oleada, ¿no? Y se nota que es líquido. Tiene su importancia clínica tremenda, porque muchas de las enfermedades
que comprometen la cavidad o la superficie peritoneal, especialmente las neoplásicas o las inflamatorias, por ejemplo la tuberculosis o otras, producen edemas de este tipo. Igual puede ocurrir en un edema de cavidad pleural, o sea, un derrame, un hidropericardio o hidrotórax. Y ustedes van a ver el punto clínico, tenga ese problema solamente localizado de repente, es una sospecha de algo malo que está ocurriendo. Más aún si es que, como vamos a ver después, tiene algunas características. Si además de este edema o este proceso, este líquido que está ahí, tiene alguna otra característica adicional, por ejemplo, está muy manchado de sangre, apunten a que en ese territorio de repente hay una neoplasia maligna, por algunas consideraciones que vamos a ver. Bueno, cuando se produce un edema generalizado, es decir, ya no solamente en el abdomen, que se haría la ascitis, sino un edema en todo el organismo, se conoce como anasalia. Ya pueden imaginarse ustedes las consecuencias que puede haber. Una forma de examinar también es, o en algunos territorios que tiene una manifestación, una traducción clínica interesante, es lo que se llama el edema de papila, en la papila del ojo, ¿no? Es un signo de una hipertensión endocraniana, por ejemplo. Clásicamente un edema peripalpebral o palpebral muy marcado, como ven ustedes acá con unas bolsas que prácticamente se nota, son aparentemente la piel un poco transparente, cristalina, y se nota que hay líquido ahí, está relacionado con problemas renales, por ejemplo, una insuficiencia renal más o menos. Y en el intersticio lo que hace, se ve, como vas a ver en algunas otras fotografías también, se separan las estructuras, porque el intersticio se agranda y las estructuras que están ahí lógicamente se ven distendidas. Pero como aumenta también la presión en este territorio, pueden haberse afectadas en su función y en su estructura después. Claro que sí. Es lo que ocurre a veces con la papila, porque una hipertensión endocraniana, además que le da el signo de edema de papila, le puede malograr la papila. El cerebro también puede sufrir de ellos, y no es raro que más de un caso se tenga que firmar un certificado de función como un edema cerebral, que se admite cuando hay traumatismos o cuando hay infecciones que comprometen todas las meninges o el encéfalo, y se ve o se nota cómo las circunvoluciones están muy dilatadas, muy agrandadas, enchanzadas si se quiere, desaparecen o se achican los surcos. La congestión se nota muy bien, que lo vamos a ver también después, otro fenómeno. Se nota claramente. ¿Y qué produce? Como especialmente en el adulto, la caja craneana no se puede expandir y el líquido está dentro del cerebro o en los ventrículos, que hace sencillamente comprimir las estructuras vecinas, y hacia dónde escapa o hacia dónde expulsa, si se quiere, por la presión intracraneana, se produce lo que se llaman las hernias. En este caso, una hernia de las amígdalas cerebelosas o hernia del hipocampo, y no en algún momento, algunos de estos fenómenos cuando se producen son de necesidad mortal. Entonces un paciente, alguien se le trastorna por una inflamación, problema tumoral, etcétera, en el encéfalo que produzca edema, puede ser lo que se conoce, ustedes van a leer o van a escuchar seguramente, con el enclavamiento de las amígdalas. Las amígdalas cerebrosas se han enclavado a nivel del agujero magno y se produce la muerte casi inmediata. ¿Por qué? Porque aquí están los centros de la respiración y cardiovasculares. Justamente al aumentar la presión aquí, se produce un paro cardiorrespiratorio. La macroscopía, ¿cómo la podemos ver? Cortamos un pulmón, a través de los bronquios también se puede ver muy fácilmente, y vemos un líquido espumoso que está saliendo a través de los bronquios. Obviamente que ese líquido ha estado en el parénquima pulmonar.
Y si tiene parénquima pulmonar, está impidiendo, trastornando seriamente el intercambio gaseoso, ¿no? Está ocupando los espacios alveolares, tanto que puede salir a través del bronquio. En la superficie, antes de cortarlo, miren ustedes un poquito, como si fueran losetas, turgente se ve, y cuando uno lo palpa con una consistencia dura, en vez de ser una esponja, como debe ser el pulmón, porque si está lleno de aire en condiciones normales, pero como ahora se llenó de líquido, entonces tiene otra textura, un poquito jebosa, plástico, ¿no? Sin ser lógicamente una consistencia pétrea, pero sí mayor consistencia. ¿Y la traducción microscópica cuál es? Miren ustedes, los septos alveolares están más o menos preservados, porque no están afectados mayormente en este momento. Pero el líquido, ¿por dónde sale? El líquido está representado en este caso por esta sustancia rosada, amorfa, muy escasa o carente de células. Esto es importante porque hay que diferenciarlo de otro tipo de compromiso que hay acá, o en todo caso hay que hacer el diagnóstico diferencial. La sangre llega a través de los vasos que llegan a través del intersticio. Por ahí comienza a fugar el líquido del intra al extravascular y ocupa primero los intersticios. Pero como sigue fugando el líquido, este pasa hacia los espacios alveolares. Y los espacios alveolares, en vez de estar llenos de aire, están ahora llenos de líquido, que también se traducen acá. Ahí ya pueden imaginarse ustedes el deterioro de la función respiratoria. La ascitis, que es el aumento considerable del volumen, miren ustedes, de tal magnitud que inclusive aquí en el abdomen se nota esta circulación colateral. Ya la verán ustedes cuando hagan semiología seguramente de hígado, de abdomen, el próximo ciclo, pero se ve así también, con tal magnitud o de tal magnitud que inclusive parece que hubiera una hernia en la cicatriz umbilical, ¿verdad? La presión es tanto que sale la hernia. Esto es un detalle interesante porque una de las principales causas de la ascitis, es decir, el líquido en la cavidad abdominal, es la cirrosis hepática. Cirrosis, que es una condición patológica en donde el hígado no se transforma, sino más bien por una lesión X, cualquiera, no vamos a examinar propiamente la etiología de la cirrosis, no la consecuencia. El parénquima hepático es reemplazado por un tejido fibroso, y tejido fibroso, si ustedes se acuerdan en las primeras clases, implica cicatrización, o cicatrización implica fibrosis. La injuria, el deterioro de tal magnitud que el parénquima hepático es reemplazado por fibrosis. Y si es fibrosis, ya no es parénquima funcionante. Dependerá entonces la magnitud. ¿Qué porcentaje del hígado está comprometido? 10, 15, 20, 30% del parénquima está reemplazado por fibrosis, y a veces es más. Implica esto que de todas maneras hay alteración morfológica estructural. Ya no hay el adecuado, han hecho histología ya de hígado, ¿se acuerdan? El año pasado algo más o menos. Bueno, tiene el famoso lobulillo hepático, ¿verdad? Usted tiene su vena central, sus espacios porte, etc. Y están ordenados, igual que las trabéculas de los hepatocitos, en fin. Una vez que se produce la cicatrización, todo esto se altera y se hace un pandemonio. Entonces, en su afán, el hígado de responder a la injuria, comienza a elaborar, por ejemplo, mayor cantidad de canalículos para reemplazar a los que se obstruyeron, pero se altera completamente la estructura. Y si se altera el parénquima hepático, lógicamente su función no se cumple adecuadamente. Por lo tanto, algunas de las más saltantes, vamos a señalar acá, o por lo menos que son responsables de la ascitis, disminuye considerablemente la síntesis de albúmina. Al disminuir la síntesis de albúmina, lógicamente habrá muy poca albúmina en la sangre. ¿Qué hace eso? La presión oncótica de la sangre
uno de los principales responsables de la presión oncótica de la sangre es la albúmina. ¿Por qué? Son otros elementos, también otro tipo de proteínas, pero la albúmina, por ser la mayor, la que está en mayor cantidad, es que al bajar esta se nota claramente la deficiencia, y solamente el hecho ahí abona a que se produzca ascitis. Por un lado. Por otro lado, hay un bloqueo por el problema que tiene el hígado tan fibrosado que hemos señalado. Hay entonces obstrucción y en la vascularización no circula adecuadamente en el parénquima hepático la sangre, aumenta la presión portal, condicionando o ayudando a que se presente ascitis. Por otro lado, el bloqueo venoso también intrahepático aumenta la linfa hepática y ayuda a la cirrosis, a la ascitis. Y así por el estilo, como ustedes verán, cuántos factores contribuyen a que este líquido se forme. Principalmente, en este caso, por cirrosis hepática. Puede ser por otros mecanismos, no exactamente igual, pero sí similares, que pueden condicionar que aparezca líquido dentro de la cavidad abdominal. Cuando hablamos de la patogenia del edema, vamos a ver aquí, vamos a repetir seguramente algunos de los ejemplos anteriores que hemos visto también. Una de las condiciones es que aumente la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos. Si aumenta la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, ¿qué hace? El líquido puede fugar, se abren los poros que hay entre las células endoteliales y fuga el líquido. Eso es una condición, sí, característicamente de los procesos inflamatorios. Esto creo lo deben haber hecho cuando han hablado de inflamación, por eso lo vamos a repetir y pasar rápidamente quizá. Diferente mecanismo, pero con la misma consecuencia de la disminución de la presión oncótica del plasma. Otro fenómeno también es el contenido de sodio en el organismo. Y el último, como veíamos también, en la complicación que puede haber cuando hay alteración en el drenaje linfático. Miren, en cuanto a la fisiopatología del edema, incremento de la presión hidrostática. ¿En qué casos puede verse este fenómeno? Dificultad del retorno venoso por aumento de la presión venosa. ¿Quién condiciona o qué patología de base en estos casos? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, la cirrosis hepática que la hemos visto brevemente, obstrucción venosa, compresión, trombosis, en fin. Cualquiera de estos fenómenos, y si hay más de uno, peor todavía, el hecho que ayude o que contribuye a que aumente la presión hidrostática. Eso es por dificultad en el retorno venoso. También puede incrementarse la presión hidrostática por dilatación arterial. En caso del calor, muy característico lo que ocurre, seguramente lo han hecho eso cuando han hablado de los trastornos inflamatorios, cuando el sujeto hace ejercicio, ¿no? El color rubicundo es justamente una de las manifestaciones de aumento por dilatación arterial, y lo vamos a ver también cuando hablemos de congestión vascular o congestión en general, que vamos a ver. Y otras alteraciones neurohormonales que pueden darse en alguna patología. Si no aumenta la presión hidrostática, otro fenómeno que puede condicionar la aparición de edema es la reducción de la presión oncótica. Ya lo dijimos, uno pues porque no se elabora albúmina en el caso de la cirrosis, otro puede ser por falta de nutrición, lo que ocurre en los niños o en los infantes desnutridos, que son también edematosos. La otra es que de repente come bien el sujeto, ¿no? El hígado funciona adecuadamente, pero tiene un problema a nivel intestinal y comienza a perder proteínas, lo que se llama una enteropatía perdidora de proteínas. Entonces, miren, cualquiera de estos factores, la resultante, ¿qué va a hacer? Que va a haber
disminución de la concentración de proteínas y baja la presión osmótica. Y el equilibrio, ustedes se acuerdan, que debe haber entre la presión osmótica y la hidrostática en todo el trastorno, en todo el territorio vascular, se altera. Y puede condicionar también la aparición de edema. Retención de sodio, excesiva ingesta de sal con una función renal un poco alterada, evidentemente reducida. Y aquí, por ejemplo, en este momento, diríase como que se aplica, o mejor dicho, se fundamenta la restricción de sal en los pacientes hipertensos. Por eso, ¿para qué? Para evitar que se retenga el agua, porque no se olvide que el agua va siempre con el sodio, o el sodio va con el agua, como quiera verse. Si hay mucho sodio, hay mayor cantidad de líquido en el organismo, y si hay mayor cantidad de líquido en el intersticio, también va a haber en el intravascular. Entonces el hipertenso lo que necesita es tener muy baja concentración de sodio para que pierda líquido. Al haber menor cantidad de líquido en general en el cuerpo, intersticio y intravascular, si hay menos cantidad de líquido en el intravascular, baja también la presión. Eso es uno de los mecanismos que... O hay alteración en el incremento de la reabsorción de sodio. ¿Por qué? Porque de repente hay una perfusión disminuida con una alteración del eje renina, angiotensina, aldosterona, por una falla renal u hormonal. Miren que ahora ya no tiene nada que ver ni el corazón ni el pulmón, sino más bien estamos a nivel del riñón. Y la otra condición que puede ser una obstrucción linfática, ya lo dijimos, ablación o extracción o fibrosis post-tratamiento de la cadena ganglionar de algún territorio. En esos casos, casi siempre, cuando hay obstrucción linfática, los edemas son regionales.